Bien, entonces ahora les envío el primer resumen de lo que sucede en las reacciones catalizadas por sólidos. En estas reacciones catalizadas, entonces son en fase heterogénea, en donde recuerden que lo que va a hacer un catalizador es que la energía de activación, que inicialmente era muy elevada, y eso nos indicaba que las colisiones efectivas eran muy extrañas, por lo cual la reacción avanzaba muy lentamente, la vamos a disminuir en cuanto a esta energía de activación. Esta disminución va a aumentar en forma exponencial la velocidad de la reacción. Generalmente vean que aquí tenemos como que si fuera el mismo mecanismo, pero o sea, de un solo paso en donde ha disminuido la energía. Sí que cabe resaltarles que generalmente lo que sucede es que crea varios pasos. Entonces todos los pasos, digamos que este es el que tiene mayor energía de activación, ese sería el más lento y es lo que nos llevaría a que vean la comparación de energías inicial con la de ahora y nos llevaría a que la reacción sea muchísimo más rápida. Ahora, para encontrar el catalizador, tenemos que hacer muchos estudios para encontrar cuál es el catalizador más satisfactorio. Tengo que indicarles que prácticamente todas las reacciones industriales y todas las reacciones dentro de los organismos se realizan en presencia de un catalizador. Las reacciones industriales se desarrollan por prueba y error. Bueno, se conocen más o menos, digamos que hay ciertos materiales como se llama la triada del platino, que son los elementos que se encuentran cercanos al platino, que todos esos tienen poderes de catalizadores. Entonces con esos elementos uno empieza a probar y ve si funciona o no funciona. Y ahí se va comprobando. Entonces esos son los típicos elementos que sirven para catalizar. Mientras que en los organismos se han desarrollado a través de la evolución biomoléculas conocidas como las enzimas que aceleran muchísimo las velocidades de reacción. Entonces, en presencia de un catalizador satisfactorio, que también cabe resaltar que hace unos cuantos años estuve leyendo cuánto genera en dinero a un país como Venezuela el petróleo. Y vean que entonces el petróleo ahí lo tienen en Venezuela, lo explotan, lo venden y eso genera un cierto dinero que se conoce como extractivismo porque ellos están vendiendo sus recursos naturales. Y el resultado es que eso generaba, por decirles un valor que ahora no recuerdo, 100. Pero lo que sí recuerdo es la comparación, mientras que en España, que vean que España no es un país productor de petróleo y tampoco no es un país de los más adelantados industriales, las diferentes catalizadores que desarrollaban en España para el petróleo les producían 300. Entonces ahí está entre el modelo extractivista o el modelo de educar a las personas y estas personas después lograban aumentar muchísimo el valor de un compuesto. Claro que ni siquiera de los de ellos, sino que vean que explotaba más España con su labor intelectual que en Venezuela, en donde hacían un labor únicamente extractivista. Por eso es que es tan importantísimo estudiar y también apropiarse de las oportunidades para poder elevar el valor de cualquier tipo de compuesto. Una vez que ya nosotros tenemos un catalizador, fíjense que el catalizador puede estar muy bien hecho, puede estar muy bien formulado, pero la superficie del sólido, ya que generalmente la catálisis sobre sólidos se lleva en la superficie, entonces va a determinar que también funciona. Ustedes pueden tener el mismo material, pero si no está en la misma forma cristalina, podría ser que no funcionara. Dentro de los catalizadores existen diferentes materiales, por ejemplo, uno en donde una molécula se adhiere a la superficie y llega otra molécula que reacciona, otra en donde una molécula se adhiere a la superficie y eso provoca que otra molécula en la superficie reaccione. O sea que existen diferentes mecanismos de cómo funciona un catalizador en una superficie sólida. Como les digo, lo que siempre va a ser una disminución de la barrera de energía. Recuerden que esto no va a afectar el equilibrio, o sea que siempre lo que avanza en la reacción va a ser lo mismo. No utilizamos un catalizador para cambiar el equilibrio, sino que para hacerlo más rápido. Vean que aquí, si yo tenía una reacción que inicialmente tenía esta energía de activación y luego tenemos esta reacción en donde está la energía de activación, siempre los pasos de la reacción directa con el paso de la reacción inversa, ambos han sido catalizados, por lo tanto el equilibrio se mantiene igual. Y finalmente se buscan superficies activas lo más alto posible, debido a que
donde se lleva a cabo la reacción es en la superficie. Generalmente no vamos a colocar únicamente una superficie así como yo les digo, sino que lo que tendríamos es, digamos, una esfera hueca en donde todo el interior está en presencia de un catalizador. Existen materiales, ahora no recuerdo el nombre, pero materiales naturales que son así cavernosos y tienen áreas superficiales elevadísimas comparadas con lo que sería el exterior de la partícula. Materiales mesoporosos se llaman, pero existen, por ejemplo, las zeolitas es un tipo de material mesoporoso. Aquí vamos a tener entonces que para los diferentes tipos de catalizadores, por ejemplo, una partícula catalítica porosa, una superficie catalítica recubierta, un quemado de gotas de combustible o células, vamos a tener diferentes factores que influencian la velocidad. Para el caso, la superficie de reacción es muy importante para la catalítica porosa, para la catalítica recubierta, no tiene importancia para las gotas de combustible y sí que posee una cierta importancia para las células. Recuerden que eso tendría que ver cómo se difunde sobre la superficie de la reacción el área de la superficie de reacción. La difusión en poro tiene que ver cómo se acerca el material hacia la superficie de reacción, que es muy importante para una catalítica porosa. Imagínense que tiene que atravesar el poro. No tiene mucha importancia para una catalítica recubierta porque esa ya está totalmente expuesta, únicamente sería que llegue a la superficie de reacción. No tiene importancia en el quemado de gotas de combustible y en las células sí que posee una cierta importancia, pero que no es determinante. Aquí lo más importante es la superficie de reacción. Las células las bacterias han evolucionado para poder acercar fácilmente el material que necesitan. Luego un delta T en partícula, disculpen que no tengo delta, el cambio de temperatura en la partícula no es importante en la catalítica porosa, no es importante en la catalítica recubierta, no en el quemado de combustible y no en las células. O sea que vean que prácticamente no tiene mucha importancia más que un poco en la catalítica porosa. El delta T en película, entonces tiene cierta importancia en la porosa, raro en la catalítica recubierta, es muy importante en las gotas de combustible, ya que ahí tendríamos que ver que la película en donde se lleva a cabo la combustión crea una resistencia a la transferencia de calor y finalmente no tiene importancia en células. Y la película de transferencia de masa, en donde no tiene importancia en la catalítica porosa, sí en la catalítica recubierta, muy importante en la quemado de combustible y en las células. Ya después vamos a ver para qué sirve toda esta tabla. Entonces, ahora vean que la ecuación de la velocidad de la cinética de superficie, o sea, una vez que se está acercando el material para que reaccione, nosotros estamos acostumbrados a encontrar nuestra ecuación de la velocidad en donde solo importa la reacción. Sin embargo, en este caso, como es un material en donde para que reaccione tiene que llegar hacia él, va a tener mucha importancia la absorción en la superficie y una vez que es reaccionado, para que deje libre el material para que siga catalizando, la desorción. Entonces estos son los tres principales factores en la cinética de superficie. Aquí tenemos la ecuación considerando que la absorción en la superficie es la principal y vean que la ecuación de la velocidad viene dada de esta manera. Una ecuación sumamente complicada que no la vamos a desarrollar, sino que existen formas más sencillas de cómo encontrar cómo la absorción y la desorción controlan la velocidad de la reacción. Entonces para eso hacemos un balance. Vean que aquí en este balance está la masa que se acerca, que sería la masa que se está acercando, dNA sobre dt en la entrada, que va a ser a menos pi r al cuadrado la difusividad, la derivada de Ca sobre dx en la entrada. Entonces, de acuerdo a la difusividad, vamos a cómo difunde el material en la película de resistencia, vamos a tener que es en la entrada. Para la salida sería lo mismo, menos pi r cuadrado difusividad dCA dx a la salida. Vean que la única diferencia es que aquí la concentración obviamente va a llegar más elevada, mientras que aquí sale más baja. El área donde la reacción se lleva a cabo, que sería esta parte del poro, sería 2 pi r delta x, mientras que el área en donde está fluyendo el fluido es pi r al cuadrado.
el área transversal. Tenemos un área, este es la longitud de control, el delta X, X en la entrada, X a la salida. Y vamos a tener que en esta superficie va a llevarse a cabo una reacción química. Entonces sería la desaparición de A en la superficie por reacción, que sería la velocidad de desaparición sobre unidad de superficie por la cantidad de superficie. Entonces vendría dado por menos 1 sobre S, dNA sobre dt por la superficie, que va a venir dado por K. Vean un K bi'prima indicando que es por la superficie Ca 2πr delta X, que es lo que les decía, el área donde se lleva a cabo la reacción. Como tenemos una entrada, una salida, unas pérdidas por reacción, recuerden que este sería similar a los balanceos de la ecuación de desempeño que hemos estudiado anteriormente. Y claro, la acumulación, ya que lo estamos haciendo en estado estacionario, no sería importante. Por lo tanto, colocamos, esta sería la entrada, menos pi r cuadrado de dCA, perdón, esta sería la salida, dCA de X a la salida, va a ser igual a pi r cuadrado de dCA de X a la entrada, más K2' Ca 2πr delta X, que sería la parte de la reacción. Entonces, y esto igual a 0. Esta sería nuestra ecuación de desempeño en una superficie catalítica. Al trabajar sobre ella, vean que nos queda dCA de X a la entrada menos dCA de X en la entrada, este de X que viene de esta parte de aquí. Y entonces nos quedaría sobre delta X menos 2K' drCA igual a 0. Esta ecuación, por lo tanto, la podemos reescribir como segunda derivada de CA con respecto a X menos K bi'prima drCA igual a 0. Ya esta vean que es una típica ecuación que han estudiado las resoluciones de estas ecuaciones de segundo grado. Y nos quedaría que CA es igual a M1e a la mx más M2e a la mx. Una típica resolución de este tipo de funciones de segunda derivada. El valor de M viene dado por K sobre la difusividad, que sería igual. Vean que K es el típico K que nosotros hemos estudiado, mientras que aquí es ID la difusividad que se estudia normal de un material, que sería igual a 2K', que sería el K' para una... debido a que es dNA sobre S, entonces nos quedaría este K bi'prima sobre dr. Entonces lo podemos reescribir de esta, que es la forma más común. Para encontrar los límites de integración, entonces los valores de las constantes M1 y M2, vamos a los límites en donde en CA es igual a CAS, o sea, en la entrada de la aproximación al material catalizador, que sería aquí en esta entrada. Entonces vamos a tener que CA es igual a CAS en X igual a 0. Y mientras que dCA sobre dx es igual a 0 en X igual a L, que sería a lo largo de toda la longitud de la tubería, que vendría a dar aquí, completamente al final. Entonces, de esa forma podemos encontrar los valores de M1 y de M2 y nos quedaría graficada que la concentración en el poro CA sobre CAS con respecto a la distancia fraccional dentro del poro es de esta manera, dependiendo, vean que si este término ML, en donde dependiendo de este valor ML, donde vean que para ML 0.5 prácticamente la disminución es muy pequeña, en donde la efectividad, vean, sería igual a 0.92 a lo largo de toda la tubería, y tomando el valor promedio, entonces estaríamos hablando de arriba de 0.95, mientras que para valores a partir de 5, sí que esta efectividad se ve sumamente disminuida. Entonces, nosotros esta efectividad viene dada por la velocidad cuando hay difusión, dividida entre la velocidad sin considerar la difusión. Vean que ahí, de esta forma, nosotros vamos a trabajar mucho más sencillo, ya que podemos hacer las consideraciones de cuál sería la velocidad sin difusión, eliminando cualquier tipo de difusión o tratando de estudiarla sin que sea controlado por la difusividad, y luego cuando la velocidad está controlada por la difusión.
Entonces, de esa forma encontraríamos una efectividad y ya esta sería un factor que tenemos que multiplicar a nuestros diseños convencionales para encontrar cuál es la verdadera velocidad de la reacción. Vean que la velocidad la podemos definir de muchas formas. Si la estamos definiendo sobre los metros cúbicos de vacíos que hay en un catalizador, entonces sería menos 1 sobre B de NA dt y este KCA. Vean que el K típico de la molaridad. Si lo definimos sobre kilogramos de catalizador, entonces sería menos 1 sobre W, que sería el peso, de NA dt. Y aquí estaríamos hablando de un K' que vendría a ser empleado en la molaridad, debido a que las unidades son distintas, por eso lo llamamos K'. Para la velocidad definida con respecto a la superficie del catalizador en metros cuadrados, entonces sería el Kb'. Para la velocidad definida con respecto a los metros cúbicos de sólidos de un catalizador, entonces sería 1 sobre B de partícula, vean, no B de vacío, sino B de partícula, sería el K'. Y cuando lo definimos con respecto al volumen del reactor, entonces sería un K tetra'. De hecho, la efectividad la vamos a plantear con respecto a lo que se conoce como el módulo de Thiele. Este módulo de Thiele, MT, es igual a la longitud del poro. Vean que esa sería como lo que está presentando resistencia a la transferencia de masa, por la raíz cuadrada del K', en este caso K', ya que estamos por metros cúbicos de sólido, y la difusividad efectiva. Y esta sería la efectividad. Entonces, vean que la efectividad sería igual a 1 sobre MT. Y nos quedaría de esta manera. Aquí para diferentes geometrías, para un plato plano, para un cilindro y para una esfera. Se considera que en los valores que tenemos aquí, entonces no existe una gran resistencia a la difusión en poro, mientras que en estos valores a partir de aquí sí que existen una gran resistencia a la difusión. Vean que el MW está definido como una relación del módulo de Thiele, que sería el módulo de Thiele al cuadrado por la efectividad, y este sería igual a L al cuadrado, la velocidad tri' sobre sea la difusividad observada. Entonces, lo que sí es muy importante es que si lo definimos para un módulo de Thiele, entonces para valores de 0.4 menores se considera que la difusión es libre, mientras que para valores de 4 en delante vamos a considerar que tenemos un efecto muy importante de difusión. Estos valores son menores que 0.15 para el MW, que es el factor de las Ws, debido a que los investigadores todos se llamaban con W. Y a partir de un valor de 4, de nuevo tenemos una importante resistencia a la difusión. También hay que considerar qué sucede con partículas de diferentes tamaños. Para partículas de diferentes tamaños y formas, que tendríamos que considerar una efectividad que considere la efectividad de cada una de las partículas y con su factor de presencia. Vean que al determinar la velocidad de la reacción, vean que este R', para dejarlos claros, es con respecto al volumen de la partícula. Y los más comunes que nosotros vamos a emplear de estas velocidades es este molal y con respecto al volumen de la partícula. Entonces, aquí definido con respecto al volumen de la partícula, que es el R', va a ser igual a K' CAS a la N. Vean que aquí considerando el orden de la reacción por la efectividad. Se pueden dar cuenta que ahí ya tendríamos una ecuación de la velocidad en donde considera la difusión, en donde la difusión la leeríamos según el factor de Thiele. Esta lo podemos escribir como K' CA a la N por 1 sobre MT, en donde este sería el módulo de Thiele en vez de definido sobre la efectividad. Al fin y al cabo recuerden que el módulo de Thiele es igual a 1 sobre MT. Y lo podríamos expresar como K' CA a la N, 1 sobre L, la raíz de 2, la difusividad sobre N más 1, K' CA S a la N. Esto según la definición de lo que es el MT.
Y entonces de esta manera nos quedaría que, vean que este sea a la n-1 sobre AS metido entre la raíz cuadrada, nos quedaría CAS n más 1 entre 2. Por lo tanto, en la zona de control de difusión en el poro, el orden va a ser n más 1 entre 2. Digamos que la reacción es de orden 0, entonces el orden en la zona de difusión del poro sería un medio. Si la reacción fuera de orden 1, el orden en la reacción de difusión del poro sería 1. Si la reacción fuera de orden 2, el orden en la difusión en el poro sería de un medio. Eso es muy importante, ya nos permite hacer mejores cálculos. Y en cuanto a la temperatura, vamos a ver que la energía de activación observada va a ser igual a la energía de activación de la reacción por más la energía de la difusión entre 2. Esta energía de la difusión generalmente, de activación de la difusión, es generalmente pequeña, por lo tanto generalmente la observada es similar a la de la reacción. Esto ya como una especie de resumen en donde vamos a tener que la velocidad va a ser igual a K' CAS efectividad. Entonces, si E es igual a 1, va a ser cuando no hay resistencia a la difusión, y entonces nos quedaría la típica ecuación que hemos estudiado anteriormente. La efectividad va a ser igual a la tangente de MT sobre T sobre MT, y esta es una aproximación válida para cualquier tipo de forma de partícula. Para MT, esa parte después. Vean que la longitud característica del poro es igual a L. MT es el módulo de Thiel, que sirve para predecir el factor de la difusividad en las reacciones. La efectividad, que es un valor entre 0 y 1 y que nos da la resistencia en el poro a la difusión. Y el MW, que aquí es el módulo de Weiss, que es muy importante para interpretar los experimentos, ya que únicamente incluye características observables, que serían estas de aquí. Vean que de esa forma nosotros también podemos conocer cuál es la principal resistencia que se opone a que se lleve a cabo la reacción. El DE es el coeficiente de difusión efectiva en un poro, que es metros cúbicos de gas sobre metros de sólido por segundo. Y finalmente vean que nosotros vamos a diseñar para que el módulo de Thiel generalmente esté 0.4. Vean que eso nos permite tener el mayor tamaño de partícula sin influenciar sin bajar la velocidad de reacción, ya que para un módulo de Thiel recuerden que la difusividad es despreciable, y de 0.4 la difusividad es despreciable, y entonces podríamos hacer un buen diseño. O si para el módulo de Weiss, recuerden que el valor deberíamos de diseñar intentando llegar a 0.15. Bien, esto por hoy. Intentaré llevarles toda la teoría, completarlas mañana, y tendríamos una videollamada el martes. Sé que el martes tienen un examen, entonces traten de decirme a qué hora les viene bien para intentar hacer un repaso. De hecho, ahora la universidad está promocionando hacer repasos en la U, o sea que si quieren llegar, también podría ser posible. Lo podemos escribir en el grupo.